13, pero es la tradición que nos va a hablar de la supuesta muerte de Paul McCartney, de los Beatles. O William Campbell. Mi pregunta va a quedar pendiente, doctor Fire. ¿Qué pregunta? La pregunta que yo siempre le he hecho, ¿por qué nace no sé si odio, pero este rechazo a la mujer? ¿Qué provocó la mujer en el hombre que hizo que al final el hombre tratara de dejarla de lado? Porque Carola, va más allá del número 13, es el ser. Carola, esa respuesta yo te la puedo responder en un episodio especial donde podríamos hablar de la verdadera leyenda del Jardín del Edén. Cuando hablemos de aquel episodio, si algún día tenemos la oportunidad de hablarlo, Un lindo episodio. ahí te lo voy a responder, así que va a quedar pendiente Queda la pendiente respuesta. la respuesta, porque ¿Ya? es interesante saber por qué a la mujer siempre se le trató de echar hacia un lado, mirar en menos, Y ese cuando la capítulo, mujer la tenía la usanza del Edén. capacidad de concebir vida. Así es. Gran pregunta. Sí. La vamos a guardar para ese episodio del Jardín del Edén, que A la es usanza de la muy época. importante. Sí, pues. Por favor, vengan vestidos como en el Edén. Así Con es. hojita parra. Sí. Yo necesito una de narco. Necesitamos el parra. Vamos a Paul cachiporro. McCartney, ¿ya? O William Campbell. O William Campbell. volviendo al Aquí tema. está la pregunta del millón, porque, mira, pensemos que los Beatles es uno de los grupos más famosos de la historia musical reciente. Si no, el más famoso de toda la historia musical. Así es. Vino de Liverpool, estos grandes músicos, del cual solamente supuestamente queda vivo Paul McCartney. Sin embargo, hoy día vamos a hablar de la supuesta muerte de Paul McCartney. Entonces, ¿por qué esto es muy relevante? Porque cuando comienza, porque uno dice, no, que esto... Mira, hay tantos fanáticos de los Beatles que esto les genera, por último, bueno, una buena conversación, pero también hay algunos elementos que son tremendamente significativos. ¿Cuándo comienza, digamos, este mito urbano, esta leyenda urbana de la supuesta muerte de Paul McCartney? ¿Saben cuándo? ¿Cuándo? En 1969. Miren, queridos amigos, pongan mucha atención a la siguiente declaración. La siguiente declaración dura ni 10 segundos, pero se escuchó el 12 de octubre de 1969, prácticamente 2 meses antes de mi propio nacimiento, que es cuando se comienza toda esta leyenda urbana. Ojo, porque en realidad esto de la muerte de Paul McCartney no es algo reciente. Lleva 47 años en el ideario colectivo, sobre todo de los fanáticos de los Beatles y de los amantes de la música. A partir de la siguiente declaración de Russell Gibbs, locutor de la radio de Detroit en Estados Unidos, que anunció públicamente la muerte de Paul McCartney en 1969. Señor director y queridos amigos, son 10 segundos donde comienza la leyenda de la muerte de Paul McCartney. Vamos. Paul McCartney murió en un accidente de automóvil a primeros de noviembre de 1966, al marcharse de los estudios de grabación de EMI, cansado, triste y rechazado. De los Beatles. ¿Quedó claro? Esa simple declaración, Nada más que eso. nada más que eso. Es lo único que uno tiene en los archivos. Entonces, fíjate tú, esto data de aquel tiempo. Y dijo eso y nada más. Y nada más. Pero claro, inmediatamente cuando surge esta declaración, ¿qué es lo que sucede? Histeria colectiva. Por supuesto. Recordemos que dentro de los Beatles, Paul quizá era el que tenía una mayor afinidad con las mujeres. Claro. Es decir, era más coquetón con las mujeres. Entonces, cuando sale esta declaración, inmediatamente llaman a la radio que se acabe, que se silencie, porque podía generar una histeria colectiva y un posible suicidio colectivo. Recordemos una cosa, como era la fanaticada en aquellos Uy, tiempos. sí. Era Eran muy los distinta porque
se está viviendo década de los 60, revolución de los 60, evidentemente. No solamente el bikini surgió ahí, la minifalda, todo lo que fue también las pastillas anticonceptivas, el ocupar algunas cositas, algunas sustancias para fumar. Es decir, una liberación, una revolución. Woodstock, por ejemplo. El empoderamiento de la mujer, que finalmente fue también la que hizo de los Beatles también el fenómeno que es hoy en día. Claro. La mujer, por supuesto que sí. La mujer es la gran, de alguna forma, generadora de los grandes mitos urbanos, de las grandes leyendas. También Jesús, por cierto, sus mayores seguidores eran mujeres. La mayor cantidad la seguían las mujeres a Jesús. Ahora bien, ¿qué es lo que sucede? Ahí se le silencia inmediatamente a la radio de Detroit porque podía generar una histeria colectiva. Imaginemos en su momento dado, imaginémonos a la Carola ahí gritando por los Beatles, se le muere Paul McCartney, capaz que la Carola se hubiese ido con él. Claro, quizás no se hubiese suicidado, pero quizás otras fanáticas hubiesen tomado eso. Por lo tanto, aquí comienza la historia de la muerte de Paul McCartney. Y sea lo que sea, eso trascendió y comenzó a ser investigado, durante mucho tiempo. ¿Y quién lo habría reemplazado? Ahora, perdón, pero lo más brutal es que lo que él dice es que murió o habría muerto 3 años antes. Sí. El año 66. Es decir, en el tal vez momento peak de los Beatles. Así es. Donde su popularidad arrasaba en todo el mundo. Y aquí nos vamos a meter particularmente en el 9 de noviembre de 1966. Mira, esto se reconstruye a partir de 2 grandes fuentes. Primero lo que acabamos de ver y después en el año 2005, por cierto, se desclasifica un supuesto testamento de George Harrison, que también llega a una radio, que se hace público, pero que George Harrison supuestamente comienza a narrar todo lo que es, esta verdadera conspiración detrás de la muerte de Paul McCartney, ¿ya? Es un testamento bastante polémico, pero esas son las fuentes que uno tiene para ir reconstruyendo esta supuesta muerte de Paul McCartney. Entonces, ¿qué es lo que sucede según el testamento de George Harrison? ¿Qué sucede? Desclasificado en el año 2005, y esta fuente primera de 1969. Nos tenemos que remontar, como te decía, al 9 de noviembre de 1966. Esa noche, en la noche de ese día, los Beatles se reunieron a grabar en sus estudios en Abbey Road, en Inglaterra, en Londres. Pero habría surgido realmente una especie de pelea entre Paul McCartney y John Lennon, que eran los grandes creativos de la banda. Líderes de la banda. Y, según se cuenta, a las 5 de la mañana, Paul McCartney toma un auto blanco que tenía, un superauto, y se va enojado de los estudios de Abbey Road y deja a los Beatles. Y 1 hora después, llega a los estudios de Abbey Road un misterioso hombre, que era, por cierto, un hombre de la policía secreta de Inglaterra, del MI5, y le dice que Paul McCartney ha tenido un trágico accidente. Los Beatles acompañan a este Maxwell, que lo nombran así, y van a ver dónde está el cuerpo, supuesto cuerpo de Paul McCartney, después de un inmenso accidente. Las narraciones dicen que quedó como una morsa. Así habría quedado después del accidente Paul McCartney, como una morsa despedazada y muerto. Y es en ese momento, según esta historia y esta leyenda urbana, que puede dar para mucho, donde la policía secreta de Inglaterra le dice, y de alguna forma les sugiere que oculten la muerte de Paul McCartney. ¿Por qué? Por el temor de generar una histeria colectiva y un suicidio masivo, supuesto, de muchas fanáticas de Paul McCartney, porque, como les decía, era el más cercano, el más mujeriego, por decirlo así, ¿ya?
Y si todo esto es así, los tres Beatles acordaron ocultar la muerte de Paul McCartney y, en este sentido, reemplazarlo por la persona que tú decías, mi querido Felipe, que se llama William Campbell. Pero tengo lo racional de mi parte. Tengo una duda de cómo lo hacen con la familia. Bueno, ¿Cómo engañas a la familia porque no le puedes llegar a poner un impostor? Porque era una máquina de hacer plata y era impensado que los Beatles, o sea, si moría Paul McCartney, los Beatles se acababan, se terminaban. Bien, pero ¿cómo manejas el dolor, el duelo de esa familia, la falta? Por eso es que... Porque todos ganaban. Por eso esta teoría, si se quiere, o este nombre, aparece y a muchos le hace sentido, pero también genera dudas. Pues son dudas razonables, obviamente. Pero en un contexto de una máquina musical, Dr. Five, era, o sea, además del suicidio y la psicosis, era que eso se terminaba, y se terminaba de una. Ahora, solamente no quiero dejar pasar que lo que yo no había escuchado hasta ahora de toda esta historia es que esto era obra e idea del MI5, del Servicio de Inteligencia Británico. Así es. Y es más, hay algunas pruebas sobre la supuesta muerte y nosotros hemos seleccionado testigos, los Beatles nomás y bueno, el Servicio de Inteligencia Secreto. Pero mira, si todo esto es así, los Beatles, debido a este karma que comienzan a guardar, comienzan a entregar señales. Exacto. En sus discos de la supuesta muerte de Paul McCartney. Y hemos hecho una selección de 7 supuestas evidencias de la muerte de Paul, y particularmente vamos con el siguiente disco, porque los Beatles dejaron en las portadas de los discos muchas veces este ingrediente de la supuesta muerte. Fijémonos bien, queridos amigos, en esta famosa carátula del disco Abbey Road, donde uno ve a los 4 Beatles que van representando ciertas cosas. Por ejemplo, el primero es John Lennon, que hace representa una especie de Jesús blanco, llevando liderando un cortejo fúnebre. Aquí también la tengo, ya, por cierto. Y aquí la podemos ir desentrañando un poco. Una especie de, el Jesús liderando un cortejo fúnebre. Aquí está particularmente Ringo, que hace las veces del que lidera el funeral de alguna forma, aquí, ¿ya? Como de pastor, vestido de blanco y todo. Vendría a ser Jesús, y este es el que lidera el cortejo fúnebre, ¿ya? Ahora bien, fijémonos bien, porque recordemos que Paul era zurdo. Así es. Sin embargo, aparece acá, son pequeñas señales, con el cigarro en la mano derecha, señal de que es algo falso, el falso Paul, ¿ya? Lleva adelante el pie derecho, mientras todos los demás llevan el pie izquierdo adelante. Falso Paul, para decir que en realidad este no es verdadero. Ahora bien, si nos fijamos bien, aquí arriba está el recuerdo del auto blanco, que es el recuerdo del auto, o al menos el símbolo del auto en el que murió Paul McCartney, ¿ya? Ahora, aquí arriba hay 3 figuras blancas. Esas 3 figuras blancas representan, por cierto, a los 3 verdaderos Beatles, ¿ya? Y si uno ve acá un auto negro representando también todo lo que es el servicio de inteligencia británico, y aquí una figura oscura que tiene 2 significados. El primer, el Maxwell, es decir, este investigador súper secreto que le habría informado y que habría sido el responsable, uno de los responsables directos de decirle a los Beatles que ocultaran la muerte. Y también puede significar, el falso Paul también muerto. Por lo tanto, este disco
que está en pantalla es la primera evidencia, bueno, la primera evidencia dentro de este pequeño ranking que hemos utilizado para supuestamente sostener esta leyenda Pero ¿cómo urbana. tan delicados con tanta...? Por supuesto. Porque mira, hay una forma de cranearlo muy claro inteligentemente, que sí, ¿no? pues. Por supuesto. Recuerda una cosa, recuerda una cosa, Carola. Los Beatles eran unos grandes artistas y particularmente John Lennon. Era un inmenso genio de la música y genio artista también. Por lo tanto, ¿qué es lo que hacen? Comienzan a dejar, debido a al peso del alma que llevan. Claro. Imagínate que a un amigo ocultan la muerte, esto no lo aguantan y comienzan a dejar evidencia en sus discos. Pero ¿para qué dejar esa evidencia? Porque al final, porque si los involucras a todos como cómplices de esta situación, igual quedan súper mal, po. Pero la culpa. Por la culpa. Expiar esa culpa. Claro, es una manera de reivindicar y de recordar a Paul McCartney. Sí, de hecho, yo creo que es eso, un poco más de recordarlo, como nombrarlo, hacerlo presente, que de quizás exculparse. Pero, ¿sabes qué? Mira, según las fuentes que hay sobre este supuesto testamento de George Harrison, John Lennon, una semana antes de su propia muerte y su propio asesinato, él se dice que llamó a George y le dijo: George, yo ya no aguanto más esta situación, voy a confesar la muerte de Paul McCartney. A la semana fue asesinado, ¿ya? Entonces, los Beatles, si todo esto es así, fueron cargando desde ese primer momento este karma, esta culpa que no los dejaba estar tranquilos y que de alguna forma lo fueron liberando en estas portadas que vemos, como en la siguiente super portada del disco Sgt. Pepper. Vamos, señor director. Ahí está. Aquí está. Esta portada, Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, es una portada de las más representativas de la muerte de Paul McCartney. Fijémonos bien. Si quiere, señor director, me la pone en la pantalla y yo me levanto y... Ahí está. Ahí está. Ahí voy. Ahí ¿Puedo ir a la...? ¿Ahí, Rafael, la otra? Vamos. Sí, Ahí está. pasa. Voy a ir, queridos amigos, porque... Aquí hay queridos varios, amigos, fijémonos bien. Aquí hay varias señales. Por supuesto que sí, ¿ya? Este disco es muy relevante. ¿Dónde está la cámara? Ahí estamos, ¿ya? ¿Por qué? Lo que este disco representa, según esta lectura, el mismo funeral de Paul McCartney. Primero que nada, aunque no se aprecie bien, estos son los Beatles en el centro, pero este Beatles es verdadera una imagen de cartón simplemente, aunque no se aprecie bien. Estos otros tres son los verdaderos. Si nos fijamos bien, aquí están los 4 Beatles con cara de pena, Ringo particularmente, precisamente haciendo las veces de un funeral. ¿Dónde están mirando estos 4 Beatles? Si nos fijamos bien, hacia esta P que está acá. Sin permiso, voy a agarrar esta, ¿ya? Si uno ve en particular esto, ve este conjunto de flores, ¿no es verdad? Como lo vemos acá, señor director, ¿no es verdad? Pero si uno, aquí están mirando, si uno hace así, aparece la P de Paul. También, si nos fijamos bien, esta guitarra de Paul solamente tiene 3 cuerdas. Un bajo. Es efectivamente, un bajo de 3 cuerdas. ¿Y qué tocaba Paul McCartney, doctor? El bajo. El bajo. Efectivamente. Entonces, las 3 cuerdas simplemente representando a los supuestos 3 Beatles vivos, ¿ya? Por lo tanto, funeral de ¿quién? De Paul McCartney. Fijémonos bien acá en algunos detalles magníficos de este cuadro confeccionado sobre todo por el genio de John Lennon. Aquí aparece, si nos fijamos bien, la figura de una morsa.
fijémonos bien, o al menos aquí aparece esta figura de una morsa. ¿Dónde? No la veo. Aquí, fijémonos bien. Aquí, ¿ok? Esta figura de la morsa vendría a representar a cómo quedó Paul McCartney después del accidente, como una verdadera morsa según el mismo testamento de George Harrison. ¿Te das cuenta, Carola? ¿La alcanzas a ver? No, no la veo. Don Ay, Carola, Susay, por perdón, favor. No la veo. Mire, pues. No la puedo ver, es que no le veo. Dígame la carita, el ojo. Mira, aquí están los ojos, la nariz y son como los bigotes de la morsa, esto que está acá, ¿ya? Con harta imaginación, pero la alcanza a Parece apreciar, una ¿no? rana, más. ¿Le faltan lentes a usted, Parece, Carola? oiga, parece. Pero es que Yo es necesito sutil. ver más de cerca. Sin embargo, Es sutil, ¿no? Es que muy sutil. es muy sutil, Claro, esto, no. evidentemente, Ah, pero bueno, es otra señal que vendrías a recordar la muerte, evidentemente, de Paul McCartney. Ahora bien, aquí hay una muñeca, Sí. y aunque no se aprecie muy bien, aquí está el auto blanco el auto que simboliza y que recuerda la muerte y el choque de Paul McCartney. El auto blanco, muy importante, ¿ya? Si nos vamos acá, también otro momento y otra cosa importante es este muñeco que aparece como que si tuviese un hachazo en la cabeza, que también vendría a representar la cabeza partida del pobre Paul McCartney y de cómo quedó también, que habría quedado como una morsa de desfigurado. Y también dentro de este cuadro nos tenemos que fijar en las personas que aparecen acá. Y justo, miren, hay dos cosas muy importantes. Siempre, como lo vamos a ir viendo, dentro de la figura donde aparece Paul, siempre hay como una especie de sacerdote con una mano encima como mano de bendición sobre él, representando también como esta idea de que, bueno, está muerto, pero al mismo tiempo está bendecido, como aparece acá, ¿ya? Y entre los elementos también muy significativos, entre otros tantos, aparece Marilyn Monroe acá. Marilyn Monroe, que por cierto no fue víctima de un suicidio, sino que fue brutalmente asesinada. En consecuencia, muchos de estos señales, uno tiene que decirlo, aquí no hay ninguna casualidad. Todos estos cuadros están confeccionados como las carátulas más representativas de todo lo que es la música de los Beatles, pero hechos con un arte fantástico y con cada detalle. Hay muchas figuras de la historia del mundo, ¿eh? Así es. Está Gandhi. Por supuesto que sí. Asesinado también Gandhi. Entonces, de alguna forma... Ali también, bueno, Ali murió con el tiempo. Pero recordemos entonces, segunda gran señal, la respuesta la tienen en casa. ¿Puedo agregar algo, doctor? Sí, por supuesto que sí. Los Beatles están en dos momentos. Los Beatles de negro con camisa blanca, mirando supuestamente esta imagen que invertida es una P o un bajo, que es el instrumento que tocaba Paul McCartney. Pero al lado derecho están los Beatles vestidos de este disco. Así es. ¿No es verdad? Del Sgt. Peppers. Y Paul McCartney, o ya a esa altura William Campbell, es más alto que el Paul McCartney de los Beatles más jóvenes. Grande, Felipe, esos detalles son muy importantes. Pero qué buen ojo, Felipe. Y evidentemente hay fotografías de Paul McCartney con su mujer de entonces, donde la estatura es prácticamente igual. Sí. Y hay otra fotografía posterior de Paul McCartney o William Campbell con su misma mujer, muchísimo más alto. O sea, con una diferencia de estatura significativa. Y eso también queda reflejado en la carátula del disco. Así es. Recordemos que si... Con la cantidad de canciones que compuso, supuestamente el falso, Sí. son Mira, más de las que compuso el original. Ganador de un concurso de televisión que buscaba al igual a Paul McCartney.
Así es también, en su momento dado, tú lo has dicho, Felipe, debido a que no había cómo reemplazarlo, hicieron un concurso para poder, bueno, buscar un doble, y lo habrían encontrado. Y ese doble sería William Campbell, el falso Paul. ¿Y qué se sabe de él? Porque uno pregunta entonces si lo encontraron, lo convirtieron en Paul. ¿Qué pasó con William Campbell? Se transformó en Paul McCartney. Pero nadie hizo un registro de su vida. Después, ¿qué pasó con el doble de...? Que todo esto está protegido por todo lo que es el servicio de inteligencia británico. El servicio de inteligencia británico tiene una particularidad que es distinta a la CIA, por cierto. Es como un poquito más artístico en sus cosas. Es decir, es un poquito más sofisticado. La CIA es más brutal. El sello de la CIA es que tiran las cuestiones y siempre los pillan por alguna cosa, pero es más brutal en ese sentido la CIA. Todo lo que es el servicio de inteligencia británico es un poquito más como las películas de 007. Son como tienen la mano de Da Vinci. La mano de Da Vinci. La mano de Da Vinci es un genio. No contaminemos a Da Vinci. No, digo por el toque artístico, ahí la pincelada final. El toque artístico de alguna forma. Entonces, claro, detrás de todo esto estaría... Ahora, queridos amigos, tenemos una tercera prueba. Una tercera prueba increíble que tiene relación con un extracto de una de las canciones más emblemáticas que se llama Strawberry Fields Forever. Que escuchémosla. Es buena esta canción. Muy importante. Y después saquemos las conclusiones. ¿Ya? A ver. Vamos, señor director. ¿Alcanzaron a apreciar? Yo enterré a Paul, decía. Veámoslo de A nuevo, ver, señor ¿vamos a escucharlo de director. nuevo? ¿Me pueden mover el monitor un poquito? Es que claro, pa que no se es que vea el nada? monitor Will, gracias. Sí, gracias, Will. A ver, para leer. Fíjense. ¿Alcanzó a leer, Carola? Alcancé a leer, pero no a escuchar, doctor Yo Fine. enterré a Paul. Eso es lo que decía. Y la voz de John Lennon. Así es. Son canciones que están, muchas de estas, al revés. Obviamente, son supuestamente que habla del suicidio. Yo enterré a Paul. Mira, los Beatles tan maestros que poníanse en sus canciones todos estos códigos que cuando tú escuchas al revés el disco, como les decía, el Strawberry Fields Forever, aparece yo enterré a Paul. Entonces, bueno, pequeñas señales que fueron, ojo, en su momento dado, preocupando realmente a Maxwell, es decir, al servicio de inteligencia británico, porque lo estaban haciendo. Ahí estamos. Ahí lo lee un poquito mejor, querida. Lo leo muy bien, doctor Fine. Y ahí estamos. Ahí está. ¿Ya? Efectivamente, lo que dice ahí, I buried Paul, yo enterré a Paul. Discos escuchados al revés. Es decir, es un código encriptado en palabras simples, donde te va revelando, bueno, la confesión de esta leyenda urbana de la supuesta muerte de Paul. Pero este doble, al final, que encontraron, supuesto doble, yo sigo insistiendo, ¿cómo cantaba tan bien? O por eso fue el concurso, buscar este doble que tuviese también los atributos artísticos, sobre todo de voz de Paul McCartney. Primero buscaron el aspecto físico. Pero recuerda, hay muchos dobles hoy día que son fantásticos. Es verdad. Recuerda Sí. el doble de Steve Perry de Journey, por cierto, Sí. que es una persona que canta prácticamente igual. Muchos dobles son prácticamente el doble de Elvis Presley, y hoy día los dobles son Y tenemos dobles Casi acá nacionales que son increíbles. la reencarnación prácticamente de los mismos artistas. Por lo tanto, a mí no me, digamos, eso no
digamos, pueden lograr un virtuosismo si lo van preparando? Por supuesto que sí. Pero, Dr. Fay, ¿quién es Billy Shears? Mira, vamos a las siguientes imágenes porque en realidad se ha hablado de un par de Billy Shears como el supuesto doble, pero en realidad el doble se llama William Campbell. Y aquí uno tiene que empezar a hacer una especie de, bueno, de estudio biométrico de las facciones de uno y de otro. Claro. Yo no soy experto en esto, pero para muchos expertos, no solamente el porte de Paul McCartney es distinto, La estatura, claro. la estatura, sino que también las facciones de la cara. Es controvertido todo esto, yo no tengo el ojo tan preciso para poder apreciar las diferencias, pero para muchos, evidentemente, el de la izquierda es el verdadero Paul y el de la derecha vendría a ser el falso Paul, que habría recibido también algunas especies de cirugías estéticas que lo ayudaron a parecerse cada vez más al verdadero Paul McCartney. Son Entonces, diferentes igual. son O sea, si uno mira cuadrito por cuadrito, te das cuenta que hay una diferencia. Hay una diferencia, esto es controvertido, como te digo, hay muchos expertos que dicen que William Campbell es el de la derecha y que el de la izquierda es Paul McCartney. O dicho de otra manera, no son la misma persona, digamos, los que están ahí. En las cejas se Los nota ojos mucho. y la mirada dicen que El es porte la de gran los diferencia. ojos. Sí, el porte de los Y las ojos cejas también. Y la caída del ojo. ¿Viste que tiene el ojo como el ojo caído, triste? Sí. Así que esto es propio de los Y expertos. la nariz también es diferente. Tienen muchas diferencias en realidad, pero son diferencias sutiles. A simple vista y en un estadio no se va a alcanzar a apreciar. Ahora, otra cosa, recordemos que los conciertos en aquel entonces, sobre todo, eran conciertos que no tenían todas estas grandes, digamos, cámaras, no se apreciaban, pero tú lo ves desde lejos. Es como hoy día ver los conciertos de los dobles. Uno va a ver a Elvis Presley en uno de estos dobles y en realidad, a la distancia, aparece como si fuera el verdadero Elvis Presley reencarnado. Doctor, en esta carátula que nos mostró hace ratito, Abbey Road. nos escriben a través de Twitter y dice: ojo con la patente, que es el día de la fecha en que habría muerto. Efectivamente, también otro detalle importante que quizá no se aprecia ahí en la foto. Está muy pixelada. pero vendría a ser también la fecha de la muerte de Paul. Así que otro elemento dentro de estas joyas de la música popular, que son las carátulas de los discos de los Beatles. Ahora son demasiadas coincidencias. No, yo ya creo, Dr. Fay me convenció. No, Ahora ya creo. ¿Y si la hicieron al revés? Una vez que ellos se enteran de que aparece este mito, lo utilizaron. Mira, Es una buena Buen lectura. punto, Rafael Luis. mira, recordemos que estamos realmente en una leyenda urbana. Y sigamos alimentando la leyenda. Sigamos alimentándola. Porque finalmente, claro, todas estas cosas son como que calzan. Pero ¿y si lo hicieron de adrede? Mira, o sea, de que lo hicieron de adrede, sí. Está hecho. No, Está pero, hecho. Pero en el sentido de que, oye, dijeron que te habías muerto, pero... Como morada. ¿Juguemos esta cuestión? Claro, es ¿Ah? un... Porque finalmente el doble no puede tener más canciones que el original. Pero mira, en 1966, en ese noviembre, cuando estaban en Abbey Road y supuestamente ocurre el accidente, los Beatles tenían más de 50 canciones listas. Es decir, ya la habían creado. Era cosa de comenzar a grabarlas. Es decir, con 50 canciones tenían todos estos discos más, ya grabadas. Entonces lo único que necesitaban en realidad no era tanto crear más canciones. Por cierto, también estaba ahí mismo el genio de John Lennon, sino que interpretar las canciones Una época simplemente. del Que EP, donde era la canción la que se editaba en el vinilo, no era un disco entero como lo conocemos hoy en día. Así es. Ahora, queridos amigos, alimentemos esta leyenda urbana para todos los fanáticos de los Beatles con la siguiente canción que se llama I'm So Tired. Escuchada evidentemente al revés, porque esto es la clave de todas estas señales que habrían dejado. Señor director, vamos y pongan atención, porque estas son
los pequeños códigos ocultos de la supuesta muerte de Paul. Al revés, la canción al revés diría que Paul ha muerto, perdió Sí. la cabeza. Y perdió la cabeza, recordemos, partida, como quedó como una morsa, supuestamente. Pero lo difícil que es componer una canción para que cuando después la das vuelta, justo salga lo que tú quieres contar o relatar, ¿o no? Difícil. Yo le estoy poniendo todos los peros, doctor. Yo sé que usted tiene mucha información, pero son dudas naturales, ¿o no? Sí. Y dudas Razonable, totalmente claramente. válidas. Totalmente, claro, razonable. Y ojo, Pensando. nosotros, y tampoco estamos hablando de que esto sea... Una verdad absoluta, claro. Nosotros realmente estamos dentro de una leyenda. Pero Por eso es un mito urbano. Es un mito Alimentando la urbano. leyenda. Efectivamente. ¿Y por qué es importante esto? Porque esto, para mí, porque es relevante como, no solamente por la influencia mundial de los Beatles, y en realidad, bueno, la muerte trágica incluso puede llegar a ser, bueno, evidentemente muy dolorosa, pero sobre todo porque es una leyenda que comenzó hace 47 años. Hace 47 años que al menos en un primer momento los fanáticos de los Beatles hablaban a partir de esta grabación de que se había muerto, que estaba muerto Paul. Entonces son 47 años donde uno puede ahora poner ciertas cosas en la mesa. Ahora, tengo dos cosas para decir. Uno, que entonces Stella McCartney no sería hija de Paul. Sería hija del impostor. Eso por una parte. Y lo otro, ¿qué pasa con la portada de Yesterday? ¿Vamos a verla? Yesterday. Vamos a verla. Esta quizá es una de las portadas más emblemáticas de todo lo que muestra, porque ¿qué es lo que se está mostrando acá? Los miembros de la banda prácticamente en una carnicería. Esta es una portada que fue después vetada por todo lo que son las, digamos, las empresas disqueras mundiales, y se les obligó a los Beatles a hacer otra. Pero si uno se da cuenta ahí, lo que aparece, la cabeza de un hombre despedazado como si fuese en un choque. Claro. Quizá es una de las más importantes señales de toda esta trágica muerte. La cabeza de Paul, sus brazos por un lado, vísceras por otro, carne por todas partes. Esta es la portada de Yesterday and Today, que fue reemplazada. No se la aguantaron. ¿Por qué? Porque aparece en escena nuevamente Maxwell, es decir, el servicio de inteligencia, y dice: oye, ustedes están siendo muy evidentes sobre la muerte de Paul. Entonces, saquen esta carátula. Por lo tanto, afortunadamente nosotros, y aquí en el equipo de la mañana, hemos logrado obtener esta carátula que habla de esta muerte, o que al menos deja esa duda sobre qué está ocurriendo. Sin este y mito fijémonos urbano, al medio, ¿quién está? ¿A dónde? Paul McCartney. Ahí está, Paul. El muerto. ¿Y quién tiene toda la carne encima? No, y las muñecas como indicando hacia la cabeza de Paul también. Muñecas Así es. descabezadas. Claro, pero sin este mito urbano, probablemente esta carátula no sería tan conocida, porque efectivamente fue vetada. Fue vetada, Sí. por supuesto que sí, fue vetada, pero serían las señales que dejaron los Beatles de esto. Tenemos dos elementos más que me permito mostrarlo, queridos amigos. Primero es este disco que se llama Rubber Soul, es decir, alma plástica. Alma plástica, como diciendo o insinuando también que puede ser que uno de estos haya sido falso, o un alma falsa, un alma de plástico. Carátula importante de 1965, que bueno, es controvertida. Y otra cosa muy relevante, esto que tenemos acá. Este es el disco Revolver, ¿ya? Y fijémonos bien en algunos detallitos, queridos amigos. A ver, aquí me voy a poner. Están los 4 Beatles. Sí. El único Beatles que mira, que no está mirando de alguna forma de manera más frontal, es Paul McCartney, que mira hacia otro lado como si fuese el falso Paul, ¿ya?
Si nos fijamos bien, por cierto, fijémonos bien acá en este detallito, está la mano. Aquí hay una mano que vendría a ser esta mano que de alguna forma bendice la cabeza de este Paul muerto, por decirlo así, la misma que aparecía en el Sgt. Pepper, ¿ya? Como que si estuviese bendecido, etcétera, ¿ya? Doctor, también comentan, y muy breve, dígale al doctor Falk que la canción A Day in Life habla de un día en que del día en que supuestamente murió Paul. Y también la canción Free as a Bird, en el video aparece en el reflejo del furgón la cabeza decapitada de Paul con sangre. Paul McCartney, o el doble, después cantó y tuvieron un éxito extraordinario con Michael Jackson.